Bien, hermanos, estamos hablando de la paciencia y como la paciencia estamos iniciando desde la longanimidad que estamos enseñando, o la Biblia nos enseña a soportar ardientemente, literalmente, a aceptar desesperadamente la situación que tenemos sin tener ninguna actitud negativa delante de Dios. Y en este sentido la Biblia nos enseña, según Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu también es paciencia, y esta paciencia nos enseña a sobrellevar las dificultades que tenemos, y no solamente las dificultades que tenemos, a los incrédulos que nos rodean y a nosotros mismos. De alguna u otra manera Dios nos ha dejado en medio de este mundo para que aprendamos a soportar con paciencia las dificultades que conlleva el Evangelio. Ahora bien, tenemos que ser honestos en que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a soportar, a sobrellevar las cargas del Evangelio. Y queremos huir de las marcas del Evangelio. Eso significa que muchas veces nos negamos a sufrir, a padecer como cristianos, y se nos olvida que es bienaventurado aquel que por nombre de Jesucristo padece. Bueno, la semana pasada estábamos viendo la necesidad, ¿verdad?, de padecer. Y estábamos hablando acerca de debemos imitar a Dios, y habíamos quedado ahí. Y hoy vamos a iniciar algo que el autor nos dice, y es a tolerar las fallas de los demás. El autor dice que rara vez uno, o más bien, voy a darle vuelta, muchas veces, constantemente, casi siempre, uno está escuchando quejas de los demás, constantemente. O nosotros, si no estamos escuchando quejas de los demás, es porque nosotros somos los quejosos, que nos estamos quejando, ¿verdad? Y esta acción de estarnos quejando los unos de los otros, que mira, me pasó esto, que fui al médico y no me atendieron, que se me atravesó un carro, que bla, 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 y usted escucha, y siempre que nos encontramos con algo o alguien, hay una queja de por medio. Y rara vez encontramos una acción de gracias antes, como lo vimos en la paciencia, ¿verdad? Yo les decía, en la paciencia, cuando algo nos interrumpa nuestro estado de ánimo, nuestra situación o nuestros planes, debemos aprender a darle gracias a Dios. Bueno, lo que pasa aquí, lo que nos dice el autor, es que nuestro orgullo siempre nos impide dar gracias, y en vez de eso siempre somos personas de quejas. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro examen, y nuestro examen cada uno de su propio corazón. ¿Qué tanto o qué tan dados somos a la queja? Si nos vemos con alguien y no sabes lo que me pasó, una queja. Es que usted no conoce y viene una queja, ¿verdad? Entonces esta acción de quejarse también tiene que ver con el orgullo, porque estamos lidiando con personas pecaminosas que, al igual que nosotros, algunos sí, otros no, hablando del incrédulo, no luchan ellos contra el pecado, ellos le dan rienda suelta al pecado, pero es que es su naturaleza. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del incrédulo? Y ahora, del creyente, pues hermanos, deberíamos aprender a sobrellevar con paciencia las marcas de sus propios pecados también, así como Cristo lleva las de nosotros. Pero tenemos este problema que se llama orgullo, y como yo les introducía este tema la semana pasada, muchas veces queremos comparar a los demás con nosotros. Entonces, si fuera yo haría esto, es que el hermano no tomó en cuenta esto, y empezamos y nosotros nunca nos ponemos en los zapatos, ¿verdad?, de esa persona que lo llevó a tomar esas decisiones. Y esto se da mucho en el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Las dificultades entre el marido que toma una decisión porque tiene que tomar una decisión, y la esposa que no entiende todo lo que está en la cabeza del varón. Y por más que uno a veces lo comunique, no lo entienden. Entonces hay que tomar la decisión y ya está. Y luego viene el conflicto ahí porque la esposa no está de acuerdo, la mamá no está de acuerdo con el hijo, la iglesia no está de acuerdo con el pastor, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con nosotros, con nuestras propias actitudes, y estamos comparándolo con lo que nosotros haríamos sin tomar en cuenta las circunstancias que están rodeando a las personas. Y entonces la pregunta del millón aquí es:
¿Qué tan buenos somos para comparar a los demás con nosotros mismos? Y pasa mucho con los papás. Es que cuando yo tenía su edad, es que usted no entiende que, y muchas veces pensamos que los más jóvenes que nosotros no entienden nada de la vida, y probablemente no entienden todo lo que nosotros ahora entendemos, pero el ambiente en el que ellos los rodea también tiene sus propias cargas. Y nosotros queremos cargarlos pensando en que deben tener o alcanzar el nivel de madurez que nosotros ya tenemos. Y eso nos pasa con los hermanos de la iglesia también. Muchas veces queremos que alcancen o que entiendan, que lleguen a un nivel espiritual al que no han llegado. Y hermanos, para ser honestos, algunos no van a llegar a un nivel espiritual muy alto porque el Señor se los lleva antes. Vean el ladrón en la cruz. ¿Qué vida espiritual tenía ese? Solo la fe. Y le bastó para irse con el Señor. Y muchas veces nosotros estamos machacando, y en realidad es el Señor que nos está enseñando paciencia por medio de ese hermano, a soportar, a sobrellevarlo. Y sí, a veces cuesta. Yo he tenido que decirle, hermanos, gracias a un hermano, gracias porque Dios me está enseñando la paciencia por medio de usted. Qué difícil, pero tengo que soportar. Chocan dos ámbitos, lo que yo creo y lo que el hermano dice. Bueno, entonces vamos a ver, dice, el creyente debe soportar en el sentido de una actitud de gracia y misericordia ante las fallas de otros. Alguien que me ayude con Efesios 4, 2 al 3 y Colosenses 3, 13. A ver, Efesios 4, 2 al 3 y Colosenses 3, 13. Entonces, el deber del cristiano es conservar el vínculo de la paz. Ese es nuestro deber como cristianos, conservar el vínculo de la paz. Y cuando nosotros no soportamos con paciencia, como es el versículo, estamos en contra o estamos haciendo todo lo contrario de preservar el vínculo de la paz, lo estamos rompiendo. Cuando yo no soy capaz de soportar las cargas de mi hermano, no soy capaz de llevarlas sobre mí, entonces lo que hago es romper el vínculo de la paz. Entonces vivo en guerra con mi hermano, vivo en guerra con el vecino. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Uy, hermanos, aquí es como dicen en Honduras, la mula botó Genaro, ¿verdad? Aquí es donde se acabó el asunto, aquí es donde ya no hay límites. ¿Qué tanto debo yo perdonar a mi hermano? ¿Qué tanto tengo que soportarlo? ¿Qué tanto tengo que tolerarlo? ¿Qué tanto tengo que cargarlo? ¿Qué tanto tengo que perdonarlo? ¿Qué tanto? Como Cristo nos perdonó. ¿Y? Cristo ha perdonado mucho. ¿Qué pecado? Hablando teológicamente, vamos a enfrascarnos un poco en soteriología. ¿Qué pecado de su vida Cristo no perdonó y no lavó y no limpió por medio de ese sacrificio hecho en la cruz? Dígame uno. No, eso es hablando de creyentes, porque eso es de un incrédulo. A ver. Todos, ¿verdad? ¿Y los pasados? ¿Los presentes? ¿Y los futuros? Ya están perdonados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pecados deberíamos nosotros perdonar de nuestro hermano? ¿Los pasados? ¿Por qué? Porque es la manera en que hemos recibido perdón. Es la manera en que debemos aprender a sufrir y a soportar el hermano. Ahora pongámonos en los pies de Jesucristo. Yo sé que esto es muy difícil, hermanos, casi imposible, pero imagínense Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Soportar a un Judas en medio de él? Y no vemos a Cristo haciéndole caras a Judas, ¿verdad? Una reprensión de aquí por allá, cuando Judas quiso que no desperdiciaran el dinero porque él era ladrón y echaba
la mano a la bolsa, pero ¿saben quién llevó más? Si ustedes ven el relato bíblico, Pedro fue el que soportó más, el que llevó más leño, y era el que más amaba al Señor. ¿Y Judas? Bien, ¿y usted? Y ustedes ven los relatos bíblicos y Cristo está soportando a Judas. Hasta el momento que llega y le da un beso y le dice, con un beso, ¿me entregas? ¿Me entregas al Hijo del Hombre con un beso? Y bueno, luego vemos a Jesucristo soportando a Pedro. Pedro lo niega una vez, Pedro lo niega 2 veces y Pedro lo niega 3 veces. Y el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Luego vemos a Jesucristo soportando a Saulo de Tarso. Hasta que se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesucristo. Era a Cristo que perseguía. Entonces, si nos ponemos en los pies de Jesucristo y entendemos el perdón de Jesucristo, hermanos, si hemos recibido ese perdón, deberíamos también tener una teología sana nosotros del sufrimiento y del padecer a nuestros hermanos. Ahora la cuestión aquí es entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tolerar a nuestro hermano? Dice doña Flori que por orgullo. A ver, díganlo fuerte para que lo escuchen todos, mi hermana. ¿No está encendido ya? Vaya, siéntelo. Ajá. Y otras veces, por la misma intolerancia. Ajá. O porque uno dice, bueno, ya le pasé la primera, la segunda, ya la tercera, no. Sí. ¿Verdad? Ya basta, ya no puedo perdonar más. Hacemos las de Pedro, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor 70 veces 7, seguro Pedro se puso la cara cuadrada, ¿verdad? ¿Cuántas veces debe ser esto? Y 70 veces 7 del mismo pecado, ahora imagínense en otros. ¿Cuántas veces Jesucristo nos tolera a nosotros, por ejemplo, la mentira? Y estamos hablando de las exageraciones, ¿verdad? Con una hermana que de verdad exagera. Y no, hermano, pero eso es una exageración tan grande que lo que está diciendo es una mentira. Es obvio que lo que nos está diciendo es una mentira. Y Cristo soporta eso. ¿Qué tal, por ejemplo, usar el nombre de Dios en vano? Ustedes no usan el nombre de Dios en vano. No deberían, hermanos. Pero se golpean el dedo chiquito, ¡ay Dios! Se les cae algo, ¡ay Señor! Por Dios. Y empezamos en ese constante usar el nombre de Dios en vano, que si Dios nos condenara con un rayo cada vez que usáramos el nombre de Dios en vano, ya no existiría ninguno de nosotros. Y no les estoy diciendo que deben hacerlo, les estoy condenando este pecado. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Gente que dice, por Dios, ¿cuánto llovió ayer? ¿Qué tiene que ver Dios? El nombre de Dios es para exaltarlo, adorarlo, glorificarlo, no para que usted lo use como una muletilla. Y Dios, a pesar de que hay un mandamiento específico en Éxodo 20 que dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y nosotros lo usamos, Dios aún así nos perdona. Ahora, nosotros, de esa manera en la que Dios nos perdona y no nos pulveriza, deberíamos perdonar al hermano y no pulverizarlo. Es duro, hermanos, esta enseñanza, pero es lo que la Biblia nos enseña. Cuando vemos el final de la vida de Pablo, Pablo dice, todos me han abandonado. Demas se fue amando el mundo y le dice a Timoteo, ven pronto a visitarme porque todos me han abandonado, solo Lucas estuvo conmigo. Y luego dice, en el juicio nadie estuvo conmigo, estuve solo. Pero yo no les tomo en cuenta ese pecado. Imagínense sentirse literalmente abandonado por los hermanos en un momento de crisis, de vida y muerte, porque Pablo estaba puesto para ser sacrificado, literalmente le iban a cortar el cuello, y aún así él, voy a perdonar a los hermanos. Nosotros deberíamos tener esta actitud, hermanos, de perdón, de la manera que Cristo nos ha perdonado, debemos perdonar a los demás.
¿Qué nos dice Romanos 12:5? ¿Sí? Somos cuerpo de Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. Dice, cuando estoy tentado a irritarme contra mi hermano en Cristo, recordar que Él me pertenece y yo le pertenezco a Él, ayuda a disipar ese resentimiento, ese sentimiento incipiente de exasperación. Ese hermano que tanto me desespera es parte de mí y yo de Él, porque los dos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice el autor. Deberíamos recordar eso. Bueno, hermanos, ¿qué tal de cómo estamos nosotros esperando en Dios? Nosotros necesitamos aprender paciencia. Nosotros necesitamos aprender paciencia. Es el desarrollo del cronograma de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué deberíamos tener nosotros paciencia? Porque es Dios el que está tratando en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, de verdad que aquí es donde nosotros debemos echar mano de toda la teología que tenemos en nuestros corazones. Porque aquí, pocos, diría un profesor mío, pocos no pecan. Viendo el cronograma de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nos desesperamos en medio de la enfermedad, nos desesperamos en medio de la pobreza, nos desesperamos en medio de las circunstancias? Es el cronograma de Dios para nuestras vidas. Y cuando tratamos de desesperarnos por lo que Dios está haciendo, nos olvidamos de que Él tiene un plan perfecto, que como les he venido enseñando todo este tiempo, ¿cuál es el fin de todo el plan eterno de Dios? La glorificación de Jesucristo. Y aún nuestro dolor que está en el presente y nuestras circunstancias que están en el presente deben funcionar para ese fin último, que es la glorificación de Jesucristo. Eso significa esperar en el plan de Dios, que nuestras circunstancias también son para la gloria de Dios y entenderlo. Ahora, realmente, hermanos, tenemos que aceptar que muchas veces nos frustramos, nos enojamos, nos desesperamos y ya no sabemos ni para dónde agarrar. Y es una realidad de nuestras vidas como seres pecadores. Pero tenemos que recordar que es el plan de Dios en nuestras vidas. Y aquí es donde yo debo confesarles un pecado. Muchas veces pienso hacia atrás y digo, qué mala decisión tomé. Digo, no sé, no estoy tan seguro que haya sido la mejor decisión que haya tomado en cuanto a esto o aquello. Y este camino que tomé no sé si es el correcto o no. Y entonces me voy pensando por eso y luego tengo que volver atrás y decir, bueno, el plan soberano de Dios me ha llevado por este camino. Dios sabía que yo iba a ir por ahí. Dios entendía que yo iba a pasar por acá. ¿Acaso a Dios se olvidó cuando me puso entre A y B que yo iba a tomar el camino B? No, Él sabía. Él lo entendía. Y Él sabía las circunstancias difíciles, las luchas, los conflictos que iba a tener ahí en esa decisión que yo tomé, y aún así me permitió a tomar ese camino. Y cuando me lo permitió tomar, tengo que asumir que Dios está conmigo a pesar de todas las consecuencias de esa decisión que yo tomé. Y tengo que ser responsable de glorificar a Dios en medio del dolor, de las circunstancias, de la pobreza, de la necesidad, de la enfermedad, de lo que venga por ese camino, porque Dios me está llevando para ahí, para su plan último, la glorificación de su Hijo, Jesucristo. Y sí, hermanos, y sí, es así. Y muchas veces he tenido que pedirle perdón a Dios por eso, porque a veces pienso que soy yo el que está tomando las decisiones y me olvida que el plan eterno de Él me ha traído por este largo camino. Y lo mismo usted. Está pasando una situación de estrés, de necesidad. Es Dios que lo tiene ahí para cumplir su fin último, que es la glorificación de Jesucristo. Y cuando usted se resiste a darle honra y gloria a Dios, entonces se resiste al plan eterno de Dios. Se resiste a darle gloria al único que lo merece. Porque entonces está volviendo la mirada para su corazón y diciendo, pobre yo, es que yo
y entonces terminamos de ver nuestra glorificación o empezamos a buscar nuestra glorificación antes que la glorificación de Jesucristo. Ahora, esto no significa que Dios no nos va a ser responsable de nuestras decisiones, Él nos va a ser responsables, pero aún cuando nos discipline por nuestras decisiones, Él quiere que glorifiquemos a Jesucristo. Y eso es lo que Él desea, que seamos una iglesia que glorifica a Jesucristo en cualquier etapa en la que usted esté, en la etapa en la que yo estoy. Que a mí me tocó el camino más largo, bueno, es la gloria de Dios, me ha tocado el camino más largo. Que no, por mucho tiempo no voy a alcanzar las metas que tengo, bueno, voy a seguir trabajando para alcanzarlas con la mirada puesta en la glorificación de Jesucristo. Pero hermanos, de verdad, aquí es donde de alguna u otra manera todos pecamos. Nos desesperamos con el plan de Dios. Y a veces tomamos cada decisión que tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que yo hago? Y este ha sido, como yo les decía a los varones y al pastor, un año de mucha reflexión para mí. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Cómo Dios me ha traído hasta aquí? ¿Por qué sigo haciendo lo que hago? Y tengo que llegar a una buena meta, a un buen pensamiento para seguirle dando gloria a Dios, porque si no tomo las decisiones conscientes de la gloria de Jesucristo, puedo cometer un error. Así que hermanos, a veces también en el camino hay que sentarse a pensar qué Dios está haciendo conmigo, por qué estoy aquí. Pero no pierdan este objetivo, es el plan eterno de Dios en su vida. ¿Que es difícil? Nadie dijo que iba a ser fácil. En el mundo van a tener aflicciones. Tengan paz, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Este es el texto que hemos venido estudiando. Así que, ¿cómo nos va en esto de esperar en Dios? Hermana. Bueno, en este siglo que estamos viviendo, ¿verdad? Para la gente es difícil la paciencia por cuanto ahora todo es electrónico. Ya no hay que pararse a apagar el tele, usted le hace así ya, el microondas, en fin, todo, ¿verdad? Los medios de transporte cada vez van a ser más rápidos, pero el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Tenemos que ser diferentes porque dice en Hebreos que por la fe y la paciencia alcanzamos las promesas. Y si uno no es un ser paciente, que Dios nos ayude a todos por el Espíritu de Dios a alcanzar esto, ¿cómo vamos a esperar las promesas, verdad? Sí, y en eso tiene mucho sentido. Este mundo va tan rápido que es imposible alcanzarlo. Apenas uno está estudiando una cuestión que salió ayer y ayer salió otra, y hay es curioso porque hay un sketch, se llama como un video corto, ¿verdad? Que es para broma. Entonces llega una persona a comprar un teléfono y le dice, este es el último teléfono, vale $5,000, y saca la billetera y paga. Bueno, pero acaba de salir y vale $7,000, entonces saca la billetera y está contando los billetes, acaba de salir y en la cuestión de segundos han salido 10 teléfonos y él ya no puede comprar tantos teléfonos porque todos están saliendo ahí. Y si nosotros nos metemos en ese ritmo de vida, hermanos, no lo vamos a lograr. Nuestro objetivo no es alcanzar este mundo, nuestro objetivo es alcanzar a Cristo y sus metas espirituales, la glorificación de Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a correr en este mundo, no vamos a aprender a esperar en Dios. Y Dios no quiere que usted tenga el último iPhone, Dios quiere que usted tenga a Jesucristo. Si eso incluye que tenga el último iPhone, gloria a Dios, pero en el fondo Dios quiere que usted tenga a Jesucristo. Dios no quiere que usted tenga el último auto, Dios quiere que usted ponga la mirada en las cosas celestiales, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él venga, nosotros seamos transformados a la imagen de Él. Y si eso incluye tener el último auto o andar a pie, deberíamos darle gloria y honra. Dios no. Es interesante que de hablar de que estamos viviendo tiempos de microondas, como dice la hermana, ¿verdad? Que todo es así y nos desesperamos y no es así,
paciencia la carrera que tenemos por delante, que hay cosas difíciles. ¿Y qué requiere? Paciencia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 13:1. ¿Qué dice Hebreos 13:1? Por favor. Creo que en el Nuevo Testamento, hermano. Sí, 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, eso dice. No, 13:1. dime, 12:1 es. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, hermanos, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Uno conversa con diferentes personas y hoy en día las personas están enfocadas en tener logros a nivel de aquí. Sí. Si uno les dice a Dios que mire que Dios hay que esperar la resolución de esto, porque yo tengo un proyecto, y digamos, Dios me ayuda a lograrlo, pero la persona quiere lograrlo inmediatamente. Y a Sí. veces Dios quiere que esperemos. Dios quiere que tengamos esa perseverancia pensando en Él, confiando en Él. Y como decía usted antes, por confiar en nosotros mismos, a veces toman decisiones que después al final nos llevan a la tristeza, a la depresión, y ya uno se enfermó y ya no hay nada para el proyecto, ¿verdad? Precisamente por eso, porque las personas, muchas personas están enfocadas en qué puedo lograr más Sí. aquí, pero no en qué puedo lograr más. O sea, la parte espiritual está completamente en muchas personas a un lado completamente. Sí, y eso es importante, ¿verdad? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Porque si tenemos puesta la mirada en nosotros mismos y en nuestras metas terrenales y en lo que este mundo quiere y promete, hermanos, vamos a quitarla de Cristo. Usted solo puede tener la mirada puesta en un lugar. Nosotros no podemos ver hacia dos lugares. O la tenemos puesta en Cristo Jesús o la tenemos puesta en la tierra y los placeres de esta tierra. O la tenemos puesta en el proyecto de Dios en nuestras vidas o la tenemos puesta en nuestros proyectos terrenales. No hay de otra, hermano. Porque donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Eso es. La pregunta es, ¿qué está esperando usted? ¿En lo terrenal o en Cristo? Y ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión. Y muchas veces tenemos que aceptarlo, parece que la tenemos puesta en lo terrenal. Muchas veces desviamos la mirada. Y desviar la mirada, esto es como conducir, hermanos. Esto es como manejar en la autopista. Si usted quita la mirada del frente para ver el panorama, va a tener un accidente. La única razón por la que uno muchas veces puede quitar la mirada del frente es para ver lo que está pasando en la misma autopista, pero uno va hacia adelante. Yo no he visto a nadie que maneje, ¿verdad?, sobre la autopista con los ojos cerrados o... Sí. Escuché una vez una persona que se le olvidó que iba conduciendo. Se puso a ver ahí un río y casi se va. Porque se le olvidó para dónde iba. Literalmente se le olvidó. Iba tan impresionada del panorama que se le olvidó. Y nos podemos reír todo lo que queramos de esa persona, pero así somos nosotros en Cristo Jesús. Se nos olvida que vamos para el cielo. Se nos olvida que nos espera la gloria eterna. Y no padecemos, como lo leímos la semana pasada en 2 Timoteo capítulo 2, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre pues penalidades, sufre por la causa de Jesucristo. Y se nos olvida que andamos conduciendo en la vida espiritual y nos vamos al hueco. Bueno, hermanos, tenemos que aprender a esperar a Dios en sus planes. Abraham, sí, hermano, pero que esto no está ahora. Sí, y también muchas veces se nos olvida que nuestra vida es de Dios, o sea, podemos hacer planes y en un momento otro Dios nos puede llamar. Sí. O puede suceder algo en nuestra vida lo cual no nos permita llevar a cabo los planes que tenemos. Como nunca estamos en
Sí, lo mejor entonces, en ese caso, hermanos, como nosotros no sabemos qué va a deparar de mañana, esto me lo enseñaron cuando algunos misioneros, que usted planifique su vida en pos de Jesucristo. Y usted diga, bueno, yo voy a hacer tal cosa para la gloria de Jesucristo. Voy a hacer mi casa para servir al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Bueno, entonces hace un plan para servir al Señor. Si el Señor se lo lleva antes y no le dio casa, pero usted planificó su vida para la gloria de Dios. Voy a trabajar y voy a hacer esto para la gloria de Dios. ¿Cómo voy a invertir en el reino de los cielos? Si mi meta es trabajar, ¿cómo voy a invertir en el reino de los cielos? Entonces, que el Señor me halle haciendo algo para su gloria. Eso también es confiar en el plan eterno de Dios. Eso también es poner la mirada en Cristo. ¿Cómo lo que yo estoy haciendo lo estoy planificando para la gloria de Dios? Pero si usted tiene un plan de vida, y como dice Santiago, ni dice si Dios quiere, sino que tiene un plan de vida en el cual se ha enrumbado sin ver y sin esperar en la gloria de Dios, hermano, usted no está esperando en Cristo. Y si esto sí es una realidad triste de nuestra generación, se nos ha olvidado predicarle a la iglesia que Cristo viene pronto. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado recordarle a la gente que Cristo viene pronto. Y yo recuerdo a algunos que me decían, es que Cristo va a venir, estoy seguro que va a venir. Y si viene, quiero que me encuentre haciendo lo que Él quiere. Cristo va a venir hoy. Así que hoy voy a levantarme para hacer lo que Cristo quiere que yo haga por su nombre. Y no vino Cristo hoy, vendrá hoy. Y mañana vendrá hoy. Y todos los días los apóstoles se acostaban pensando que Cristo vendría hoy. Y nosotros, hermanos, hemos olvidado eso, definitivamente. Dice que seamos pacientes. Léalo, por favor. Ajá, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Eso, es lo que está diciendo. La venida del Señor está cerca. Santiago pensaba que la venida del Señor estaba cerca. Pablo pensaba que la venida del Señor estaba cerca. Juan pensaba que la venida del Señor estaba cerca, tanto que dijo, ven pronto, Señor. Y hermanos, y a nosotros se nos ha olvidado totalmente, pareciera que lo hemos echado al buzón del olvido, que Cristo viene pronto. Y algunos me dirán, no, hermano, no es cierto. Hay que ver la actitud que tiene la iglesia. Con solo eso, la iglesia del siglo XXI, por lo menos Latinoamérica, hermanos, estamos sufriendo una falta de reverencia a la gloria de Dios. Por lo menos Latinoamérica está sufriendo una falta de amor y de entrega al Señor, que definitivamente se nos ha olvidado que Cristo viene pronto. Bueno, Abraham fue impaciente, pero el plan de Dios se cumplió en él. Saúl fue impaciente y fue desechado. David, en contraste, esperaba en Dios. Aquí tenemos a Abraham impaciente, pero el plan de Dios era más grande que Abraham. Saúl fue impaciente y fue desechado. ¿Y qué dice Salmo 4, 1 al 2? 40, perdón, 1 al 2. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Esperé pacientemente en Dios, ¿y qué hizo Él? Me oyó, me afirmó, me sacó del lodo. Hermanos, debemos aprender a esperar en el plan eterno de Dios. Y debemos trabajar para el plan eterno de Dios, para la glorificación de Jesucristo. Y esa debería ser nuestra meta. Así que, ¿qué tanto realmente estamos esperando nosotros en el plan eterno de Dios? Pues cada uno vea por sí mismo, ¿verdad? Yo creo que también la falta de paciencia tiene que ver con el estado de uno, porque si uno está inconforme, no va a ser paciente.
¿Sí? Porque la misma inconformidad lo lleva a uno a decir, no, yo he orado y he esperado, no, yo voy a actuar y voy a hacer esto. Sin saber que, digamos, uno ora y tiene fe, pero tiene que esperar en el Señor, porque todo se va a dar, pero en el tiempo del Señor. Sí, ahí hay una cuestión, hermanos, de fe. ¿Y qué es una cuestión de fe? Que uno también tiene que actuar en la fe. Es decir, eso es lo que yo les enseño también a todos, vamos a orar, vamos a esperar y Dios va a hacer los milagros. Vamos a hacer lo humanamente posible y Dios hará los milagros. Como iglesia tenemos que trabajar para la gloria de Dios y Dios va a hacer los milagros. Pero si nosotros no estamos trabajando para el reino de Dios, no vamos a ver los milagros, hermanos. Ahora, en nuestra vida personal, lo mismo, debemos trabajar esperando que Dios haga los milagros. Si yo voy a emprender algo, tengo que orar al Señor, tengo que esperar en Él, a ver si Él me abre las puertas o me las cierra. Y no desesperarme, porque entonces no espero en el plan eterno de Dios, estoy actuando en mis fuerzas. Y por esto viene la frustración, porque queremos, hermanos, que todo sea instantáneo. Y hoy se ha levantado una serie de libros y textos y youtubers y entre otras cosas que dicen 7 pasos para, 5 pasos para, 8 pasos para. Y todos quieren comprar esos libros porque todo el mundo quiere el objetivo. Entonces, si solo son 7 pasos, listo. Como una receta, ¿verdad? Y ustedes saben, los que cocinan, más los que trabajan con el maíz, saben que están haciendo un atol y echan un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto y están esperando ahí moviendo el atol y de pronto se cortó. Se arruinó. Algo traía el maíz que dañó la leche y se arruinó. Y los pasteleros lo saben, por más que tengan la receta perfecta, a veces se les arruina. Algo pasó, venía alguna impureza en la leche. Bueno, hermanos, la vida no es una receta. Lo único que nosotros deberíamos añadirle a nuestra receta es más paciencia, más fe, más amor por Jesucristo. O sea que la victoria de un cristiano está en tener paciencia y en esperar en Cristo Jesús. La derrota del cristiano está en quitar los ojos de la cruz. Ahí está, la receta para la victoria y la receta para el fracaso. La receta para la victoria es Cristo. Cristo, solo Cristo, por Cristo, para Cristo. La receta para el fracaso es quite la mirada de Cristo. Y usted como cristiano lo va a ver. Y usted tiene que esperar en Dios. Tiene que saber. La cura para la paciencia respecto al cumplimiento del cronograma de Dios es creer sus promesas, obedecer su voluntad y dejar los resultados a Él. Vean, hermanos, esto, dejar los resultados a Él. Y definitivamente, yo esto muchas veces le he enseñado a hermanos, hemos hecho algún plan, hemos hecho cronogramas, hemos hecho muchas cosas. Y bueno, ya hicimos lo humanamente posible, ahora esperemos en Dios. Ya pusimos todo lo que nosotros podíamos hacer, ahora hay que esperar en Dios. Que el viaje se nos arruinó, no se nos arruinó. Hicimos solo lo que Dios nos permitió hacer. Hace un tiempo, antes de venirme para Costa Rica, yo había hablado con un profesor del seminario donde yo estudié para ser profesor ahí, y él me dijo, bueno, listo, termina de graduarse, hable con fulano y dígale que yo le di mi visto bueno. Entonces yo fui, hablé con fulano, le dije, fulano me dio el visto bueno, y me dijo, si él le dijo que sí, entonces el otro año empezamos a trabajar con usted. Y en eso se vino la pandemia. Yo estaba proyectándome para un año después y el Señor me trajo para Costa Rica. Tiempo después me vuelven a contactar y me dicen, bueno, es que ahora los requisitos cambiaron, tienes que traer todos estos requisitos. Entonces fuimos, hicimos un viaje y llevé todos los requisitos y la persona que me acompañó le dije, ya hicimos lo humanamente posible, ahora hay que esperar los milagros. No me llamaron. Luego, 3 años después, me llaman y me dicen, hermano, ¿usted está listo para empezar a ayudarnos? Bueno, sí, aquí estoy. 3 años, hermanos. 3 años después. No, en realidad fueron 4 años después. Fue 2025 y yo me vine en el 2020. Y hay que hacer lo humanamente posible y esperar en Dios, en sus promesas. A menudo nosotros,
Cuando estamos esperando, no queremos el cronograma de Dios. Y Dios nos prolonga su cronograma por años, por décadas. Y nos desanimamos y nos rendimos y pensamos que ya no lo logramos. Pero Dios, el cronograma le pertenece a Dios. ¿Qué dice Santiago 5, 7 al 11 y Hebreos 6, 12? También vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sean pacientes. ¿Qué dice Hebreos 6:12? A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia le dan las promesas. No sean perezosos, vean, es el actuar, trabajen. No sean perezosos, trabajen. Pero con paciencia, esperen. Trabajen y con paciencia, esperen. Hermanos, los procesos de Dios son tan largos. A veces se nos hacen eternos. Y nosotros queremos que pasen así. Pero no, los procesos de Dios toman tantos años, tantos días. Y por más que nosotros seamos muy inteligentes, muy entregados, los planes de Dios son tan largos y tenemos que aprender a esperar en esos planes. ¿Cuánto dura un familiar de nosotros en llegar a la fe? Por el cual oramos años. ¿Cuánto tarda una enfermedad en curarse? ¿Cuánto tarda una persona en quedar embarazada después de orar años? Vean a Abraham y Sara. Los planes de Dios, hermanos, son largos. Porque a Él el tiempo, hermanos, a Dios el tiempo no es una cosa que le afecte. Yo no sé si usted lo entiende esto, es que a Dios el tiempo no le afecta. A ustedes sí, y a mí también, pero a Dios no. Dios es eterno. Y a Él esa cuestión del tiempo, Él ya planificó que su Hijo Jesucristo sea glorificado. Ya está Cristo glorificado, ya usted está sentado en los lugares celestiales. Y este tiempo que pasa aquí en la tierra, que a nosotros nos afecta, Él ya lo planificó. Sí, por eso que estamos hablando. La falta de paciencia, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios no son los nuestros, hermanos. Son mejores, son perfectos, son eternos y están planificados desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo. Y los profetas predicaron que Cristo venía. Con paciencia enseñaron que Cristo venía. Y Cristo vendrá. Y los apóstoles con paciencia enseñaron que Cristo vendría. Y los que ya murieron en la fe me enseñaron a mí que Cristo venía. Y nosotros que algunos estamos aquí debemos seguir predicando porque Cristo va a venir. Y yo anhelo la venida del Señor. Ojalá viniera hoy, de verdad, porque es mucho mejor. No, hermanos, no los desprecio a ustedes, pero es mucho mejor estar con el Señor. Porque ustedes van a estar ahí con Él. Y todos juntos, en un solo cuerpo, en un solo espíritu con Él. Es mejor estar con Él, muchísimo mejor. Pero por ahora, diría el apóstol Pablo, por la imposición que me ha sido dada por el Señor, por la carga del Evangelio, bueno es para nosotros estar aquí. Por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a la predicación. Pero deberíamos pensar todos que es muchísimo mejor estar con el Señor.
Bueno, preservar a través de las adversidades. ¿Qué tal de José, Job y Abraham? ¿Qué tan pacientes somos? La constancia es la capacidad de permanecer firmes frente a la adversidad. La perseverancia es la capacidad de progresar a pesar de esta adversidad. ¿Qué dice Romanos 15:4? Otra vez, hermana. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. ¿Ok? Todas las cosas que los hermanos padecieron, que se escribieron, que están ahí, están escritas para nosotros, para que aprendamos, hermanos, la paciencia. José, que fue llevado a la cárcel, llevado a la casa de Potifar, y por ser justo lo mandaron a la cárcel. Es que a José, hermanos, por ser justo lo vendieron. Y bueno, lo vendieron, casi lo matan, porque esos hermanos querían matarlo. Y lo echaron a un pozo y luego lo vendieron. Por ser justo, Potifar lo manda a la cárcel. Y de ahí, en todo ese proceso, no sabemos cuántos años pasaron muchos años. Y si él hubiese dicho, abandono la fe, se acabó esto, imagínense. O Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, pero él por la fe esperaba que Dios lo levantara de los muertos, porque era posible. Y Dios le dijo, dame a tu hijo, al único, al que has esperado, dámelo. Y ahí iba, yo me imagino a Isaac, ¿verdad? Con el rollo de leña al hombro, pensando, bueno, aquí está la leña, está el fuego y el sacrificio. Papá, y el sacrificio, Dios proveerá, no te preocupes. Pero ahí va el muchacho con la leña al hombro, caminando. Porque Abraham le dice, déjenme aquí, yo caminaré con el muchacho. Y luego, no sé qué pasó ahí, porque la Biblia no nos dice, pero Abraham amarrando a su hijo, no era un chiquillo, no era un niño de 2 años, probablemente 12, 18 años, en ese promedio de edad. Y amarrarlo ahí, y ponerlo en el altar, y levantar el cuchillo. Bueno, eso es fe, hermano. Y Dios proveyó. Por eso fue conocido ese lugar, Jehová Jireh. Dios proveerá para su gloria, literalmente. Dios proveerá para su glorificación. ¿Y qué tal Job? ¿Qué tal Job? Que sus amigos lo estaban machacando y machacando. Es tu culpa, pecador, tú eres el culpable, te mereces esto. Y quién sabe qué otras cosas más, porque ni se sabe qué has ocultado. Confiesa tu pecado delante de Dios. Y claramente Job tenía un conocimiento limitado de Dios. Y ese proceso de dolor y de lamento y de sufrimiento, de perder la familia, perder dinero, perder todo lo que tenía, perder su salud, hasta afrentarse contra su propia esposa cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y le dice Job, bueno, como una mujer necia, incrédula, has hablado. Hasta ese punto. ¿Cuál fue el fin del sufrimiento de Job? Conocer a Dios, glorificar a Dios y entender quién realmente era Dios. Eso es esperar con paciencia, poder llevar el sufrimiento para al final poder conocer quién es Dios, cómo actúa Dios y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en nosotros. Y eso deberíamos pensar cada vez que estamos sufriendo. Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de ti? ¿Cómo voy a conocerte más a través del sufrimiento? ¿Qué quieres que yo aprenda de ti? Y una de mis oraciones muy comunes que yo le hago todos los días al Señor prácticamente, y más cuando estoy pasando por tribulación, le digo, Señor, ábreme los ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Quiero saber qué quieres hacer conmigo. Y de verdad trato de preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Dame la paciencia para ir en pos de eso, pero dime hacia dónde ir. Y a veces Dios no va a venir un ángel a decirme, Denis, tienes que agarrar este camino, no, tengo que ir por la fe. Y llevar la carga, hermanos. Tenemos que aprender a orarle a Dios también en esto. Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿cómo quieres que yo lleve esto? Enséñame tus caminos. Ahora, si usted le pide a Dios que le enseñe sus caminos, más le vale andar por ellos. Porque si usted luego le dice al Señor, Señor, enséñame cuál es tu voluntad, y usted hace lo contrario, la disciplina de Dios va a venir sobre usted.
Porque al que toma por hijo lo disciplina y lo corrige y lo instruye. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que ir en pos de ella. Bueno, ya leímos Romanos 15:5, Efesios 3:16 al 19 y 2 Corintios 1:3 al 4, hermanos. Vamos a ver Romanos, los Romanos ya lo leímos, 2 Corintios 1:3 al 4. Dándoles de consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es, hermanos, en medio de la tribulación tenemos un Dios que nos consuela, el Padre de consolación, y Dios quiere que aprendamos, que tengamos su consuelo para que luego consolemos a otros con el consuelo que hemos recibido de Él. Dios no es un Dios indolente que no se duele por nosotros o que no actúa en medio de nuestro dolor, es un Dios que nos consuela en medio de nuestro dolor. Efesios 3:16 al 19, ¿qué dice? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice el 16, hermano? Otra vez, por favor. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y esto es lo que Dios quiere por medio de nuestro espíritu, por medio de su Espíritu, fortalecernos, que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Hermanos, las adversidades no están puestas ahí solo porque sí. Las adversidades solo pueden hacer dos cosas en nosotros: acercarnos a Dios o alejarnos de Él. A usted decide cuál es el camino que va a tomar. En medio de la dificultad se acerca a Dios y busca el plan eterno, que es la glorificación de Jesucristo, o usted toma el otro camino, que es apartarse de Él. Pero ya les aseguro yo que apartarse de Dios nunca es una buena idea para un hijo. Bueno, hermanos, hasta aquí este tema de la paciencia. Es mucho material, es mucha teología como para digerirla así por así, pero tenemos que ponerla en práctica. La hemos alargado por 4 o 5 sesiones, pero es necesario que aprendamos la paciencia. Esperemos en Dios, guardémonos en Dios, luchemos por Dios, trabajemos por Dios. Y si usted olvida que Cristo va a venir, usted va a ser una persona impaciente, hermano. Usted quiere crecer en paciencia, recuerde que Cristo viene y viene pronto y viene por su iglesia. Trabajemos porque Cristo viene. Independientemente de cuál sea mi situación, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a tener hambre, sed, desnudez, persecución. Y he aprendido a estar contento con estar lleno o con tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, hermanos, eso es tener paciencia. Aprender a soportarlo todo y a esperar en Cristo que nos fortalece. Ahora, la meta es que usted al final de su carrera pueda decir: he corrido, he peleado la buena batalla. Por lo demás me espera corona. Qué bonito es que de verdad usted pueda decir eso. Unos días antes de morir, un pastor dijo: lo he logrado. Ya me puedo ir con el Señor. Ya esta iglesia puede sobrevivir sin mí. Ya he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Estoy en paz. 8 días después le dio un paro cardíaco y de verdad el Señor se lo llevó. Qué bonito debe ser tener esa convicción antes de morir, de decirle al Señor: Señor, lo he logrado. He peleado por ti, he luchado, he hecho la obra que me encomendaste. Qué lindo debe ser. Y les digo algo, es algo que me da mucho miedo no poder decir antes de irme a la presencia del Señor. No poder decirle: Señor, he peleado la buena batalla. Y hay que correr con paciencia, hermanos. Hay que correr con paciencia, esperando a Jesucristo.
despojándonos de todo peso y maldad que con tan fácilmente nos asedia, que con tanta rapidez cae sobre nosotros, poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos testigos, muchos testigos, dice Hebreos: Noé, Abraham, Isaac, Sara y muchas mujeres que recibieron los cuerpos de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere acerca de nosotros, hermanos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojalá de verdad que esta clase de la paciencia nos ayude no solamente a esperar en Dios, sino a trabajar para Dios, esperando en sus metas. Y que juntos un día podamos decir, unos más adelante que los otros: hemos corrido, hemos peleado, hemos luchado por la fe. Y que de verdad usted pregúntese en este momento, y lo reto a que se pregunte, no me diga. Si el Señor se lo va a llevar hoy, usted puede decirle al Señor: Señor, he peleado, he corrido, he luchado por la fe. ¿Estoy listo para que me lleves? ¿Está listo usted para encontrarse con el Señor? Y si la respuesta es no, entonces empiece a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Todavía hay mucho que hacer, hermanos, y todavía hay mucho que esperar en el Señor. Así que ánimo. Y la mala noticia es que no vamos a lograr ser perfectos. No lo vamos a lograr. Siempre vamos a tener cosas que van a cargarnos. La buena noticia es que Cristo ya nos dio la victoria con Él cuando resucitó de entre los muertos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor, a seguir con paciencia, a luchar, Señor, a preservarnos en la santidad. Ayúdanos a ver el objetivo máximo, Señor, que es la glorificación de Jesucristo. Ayúdanos a vivir esperando la venida de nuestro Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, para darte un culto agradable, santo, perfecto, Señor, olor fragante delante de ti queremos ser. Ayúdanos, Señor, de verdad a ofrecerte este culto. Bendice a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición los unos para los otros. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.